Buenos días, jóvenes estudiantes. Quien les habla es el profesor Lelis Laván Villuz, encargado del área de física. El tema de hoy es el movimiento parabólico de caída libre. Veamos, dice: la fuerza neta que actúa sobre un cuerpo con movimiento parabólico de caída libre es el peso. En las proximidades de la superficie terrestre, la aceleración de un cuerpo con movimiento parabólico de caída libre tiene el valor de 9,8 metros por segundo al cuadrado. La trayectoria de un cuerpo lanzado en forma inclinada del piso en el vacío será parabólica. Al lanzar una piedra durante su vuelo en el aire, esta se denomina, la piedra lo llamamos móvil y también lo llamamos proyectil. Ahí ve. Cuando un proyectil en movimiento parabólico de caída libre alcanza su altura máxima, su velocidad ¿cómo sería su velocidad? Horizontal. Un proyectil se lanza en forma inclinada desde el piso durante su ascenso, o sea, está subiendo, su velocidad disminuye. Un proyectil se lanza en forma inclinada desde el piso durante su descenso, su rapidez aumenta. Cuando un cañón dispara proyectiles al alcance horizontal máximo, se logra con el ángulo de 45 grados. Un futbolista patea un balón de fútbol con un ángulo de lanzamiento de 15 grados. Al caer sin considerar la resistencia del aire, el ángulo de impacto del balón con el piso será el mismo con el ángulo de lanzamiento, es decir, 15 grados. Dice: un cañón dispara en forma inclinada un proyectil con una rapidez de lanzamiento de 40 metros por segundo. Al disparar sobre el blanco que se encuentra en el mismo plano horizontal que el cañón, sin considerar la resistencia del aire, el proyectil lo hará con una rapidez también de 40 metros por segundo. Ahora entonces veamos el movimiento semiparabólico o tiro horizontal. Resulta de la composición de dos movimientos simples. Por lo general, en un horizontal, que es el movimiento rectilíneo uniforme, y un vertical, que se considera que es movimiento rectilíneo uniformemente variado, en otras palabras, caída libre, como podemos observar en la gráfica. Entonces, ¿qué características tiene? Que su velocidad inicial es horizontal y diferente de cero. Su velocidad inicial vertical es cero. El desplazamiento horizontal cumple con la ley del MRU. ¿Qué significa eso? Que en cualquier punto de su trayectoria horizontalmente la velocidad se mantiene constante, es la misma en valor. Su velocidad horizontal permanece constante durante su recorrido. El desplazamiento vertical cumple con la ley del MRV, caída libre. La aceleración de la gravedad permanece constante. Se desprecia la resistencia del aire. Sus fórmulas veamos a continuación. Horizontalmente, las ecuaciones de MRU, velocidad en X, la velocidad inicial, la del alcance horizontal es el MRU, distancia y velocidad por tiempo. Y verticalmente, entonces sabemos que la velocidad inicial vertical es cero, la altura se reduce a la simple fórmula que es un medio gravedad tiempo al cuadrado. Ahí corrigen la fórmula. Ahora la velocidad en Y sería la gravedad por tiempo, y la velocidad total o neta sería por teorema de Pitágoras. Sería la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado, suma de la horizontal más la vertical. Ahora veamos los problemas para la clase. Dice: marca la respuesta correcta. No es característica del tiro horizontal. ¿Cuál no sería característica? Que su velocidad inicial es cero. La trayectoria de tiro horizontal es parabólico. En el tiro horizontal la velocidad horizontal es constante. La velocidad inicial en el tiro horizontal es diferente de cero. En el tiro horizontal la velocidad vertical es cero. En el tiro horizontal la aceleración de la gravedad es constante. La velocidad neta de un móvil en el tiro horizontal aumenta. El movimiento tiro horizontal resulta de la composición de dos movimientos, MRU y MRV.
horizontal y vertical, en ese orden, ¿ya? Entonces los componentes de la velocidad neta en el tiro horizontal son tales que la velocidad horizontal es constante y la velocidad vertical es variable. Los problemas, dice, un cuerpo tiene un movimiento de tiro horizontal. Si su velocidad inicial es 40 metros por segundo, calcula su velocidad vertical después de 3 segundos. Entonces horizontalmente me dan la velocidad en X, sería 40 metros. Me piden la velocidad después de 3 segundos. Entonces verticalmente sabemos que es 0. Entonces la velocidad vertical final es 30 metros. Porque todo lo que es vertical aplicamos lo que es caída libre. ¿Ya? En caída libre dice, con un cuerpo por cada segundo en su trayectoria, la velocidad aumenta de 10 metros por segundo. O sea, si son 3 segundos, la velocidad vertical sería 30 metros por segundo. Ya, horizontalmente entonces tenemos que, me dice calcula la velocidad vertical. Después de 3 segundos sería entonces la respuesta 30 metros por segundo. Entonces, ahí está. ¿Qué más? Dice, de problema 1 calcula el desplazamiento horizontal. Entonces, desplazamiento horizontal es la distancia. El D, ¿a qué es igual a distancia? Velocidad por tiempo, o sea, velocidad horizontal por tiempo. ¿Cuánto sería? La velocidad horizontal tenemos que es igual a 40. Tiempo es 3, en ese lapso de tiempo sería de 120 metros. Ahora del problema 1 calcula la altura en ese lapso de tiempo, en 3 segundos. H, como podemos observar ahí. La altura es igual a un medio gravedad tiempo al cuadrado. Entonces reemplazamos los datos, obtenemos que la altura es igual a 45 metros. Me piden entonces el problema 1 calcula la velocidad neta. Según como observamos en la gráfica del problema 1, la velocidad neta es la resultante. Si horizontal es 40, vertical es 30, entonces la velocidad neta es la hipotenusa, se forma un triángulo rectángulo. Pero el teorema de Pitágoras o triángulos notables tenemos que la velocidad neta sería de 50 metros por segundo. Como podemos ver el teorema de Pitágoras, sería 50 metros por segundo. Ejercicio 5 dice, un muchacho se encuentra en una torre de 5 metros de altura. Lanza horizontalmente una pelota y cae a 20 metros. Calcula el tiempo que demora en caer al piso. Entonces gráficamente tenemos la pelota a una altura de 5 metros, cuya distancia horizontal es ¿cuánto? 20 metros. Calcula el tiempo que demora en caer al piso. Me pide entonces hasta que cae el piso el tiempo. ¿Ya? Entonces con la altura vamos a encontrar ese tiempo que es un medio gravedad tiempo al cuadrado. Reemplazamos los datos, obtenemos que el tiempo es un segundo. El problema 5 me pide la velocidad inicial, o sea la velocidad en X o velocidad de lanzamiento. Sabemos que la horizontal, como es la velocidad de lanzamiento es una velocidad horizontal, entonces trabajamos con todas las componentes horizontales, que en este caso es MR, distancia y velocidad por tiempo. Entonces tenemos ahí reemplazando los datos y hoy tenemos que la velocidad horizontal es de 20 metros por segundo. Ejercicio 7 dice, un clavadista sobre un empedrado de 20 metros corre a 4 metros por segundo y horizontalmente se lanza. Calcula el tiempo que demora en caer al piso. Tenemos la gráfica, está a una altura de 20 metros. Se lanza con una velocidad horizontal de 4 metros por segundo y me piden hallar el tiempo hasta que cae al piso. Con la fórmula de altura, entonces encontramos el tiempo. ¿Cuál es la fórmula de altura? Un medio gravedad tiempo al cuadrado. O sea que la altura tiempo sería 2 segundos. El mismo problema me pide calcular el desplazamiento. O sea, el desplazamiento es una componente horizontal. Trabajamos con las componentes horizontales. Y horizontal es MR1. Es distancia, velocidad por tiempo. Entonces tenemos ahí su desplazamiento de velocidad horizontal por tiempo. Sería 4 por 2, sería 8 metros su desplazamiento. Ahora me dice, del problema 7 calcula la velocidad vertical cuando llega al piso. Entonces, ¿qué hacemos? Gráficamente podemos hallar esa velocidad empleando todas las ecuaciones características del movimiento de caída libre, que me dice que
Verticalmente, la distancia aumenta de 10 en 10 por cada segundo de su recorrido. Como son 2 segundos que demora en caer, inicia desde 0, sería 2 por 10. O sea, acuérdate que es la velocidad sería gravedad por tiempo, ¿ya? Entonces sería gravedad es 10, el tiempo es 2, sería metros por segundo, ¿ya? Verticalmente, ¿ya? Desde el punto A, un cuerpo es lanzado horizontalmente empleando 4 segundos en llegar al piso. Haya la velocidad inicial y la altura. Lo que nos dan acá es la distancia horizontal, ¿ve? Como dato, la distancia horizontal. Demora en caer 4 segundos a una altura h. Me piden hallar la velocidad inicial y la altura. Primero entonces, para hallar la velocidad inicial empleo horizontalmente distancia y velocidad por tiempo, donde tenemos que la velocidad inicial es de 10 metros por segundo. Para hallar la altura entonces sabemos que es igual a 1 medio gravedad tiempo al cuadrado. El tiempo vale 4, reemplazamos, la gravedad vale 10, sería 80 metros la altura. El ejercicio 11. Desde la azotea de un edificio se lanza horizontalmente una piedra a 5 metros por segundo. Si la azotea se encuentra a 180 metros del piso, ¿qué distancia horizontal logró avanzar al impactar con el piso? Pues tenemos ahí la gráfica. ¿Ya? Horizontalmente se lanza con 5 metros por segundo. ¿Ya? Si la azotea se encuentra a una altura de 180 metros y se llega a una distancia la distancia horizontal. Esa distancia es la que me pide. Entonces, primero hallamos el tiempo con la fórmula de altura y después empleamos con lo que es MRU, distancia, velocidad por tiempo. Entonces, con la fórmula de altura hallamos el tiempo, sería 6 segundos. ¿Ya? Ahora la distancia sería velocidad horizontal por tiempo, 6 por 5, 30 metros. Desde la muralla, un arquero dispara horizontalmente una flecha a 30 metros, la cual alcanza el suelo con una velocidad de 50 metros por segundo. Calcula la altura de la muralla en metros y la dirección de la velocidad con la que cae al piso. Entonces, la dirección sería el ángulo. Horizontalmente sería 30 metros. Ya me dice que lo cual alcanza el suelo con una velocidad neta de 50 metros por segundo. Como vemos la gráfica, está a una altura h, me piden la altura. Ahora tenemos el ángulo θ con respecto a la horizontal. Ese ángulo es la dirección. Acuérdate que la dirección, como la velocidad es un vector, la dirección está dado por el ángulo, sumado con la horizontal. Ese ángulo es el que me piden hallar. Entonces sabemos que horizontalmente la velocidad se mantiene 30 metros por segundo. Ahora, descomponemos el de 50, tenemos que la velocidad vertical sería de 40 metros por segundo. ¿Ya? Entonces, el tiempo sería de 4 segundos. ¿Ya? Entonces, ¿qué más tenemos ahí? Con eso tenemos la altura que sería 80 metros. ¿Ya? Entonces, como también hay el de 40, ahí siendo por el teorema de Pitágoras, un triángulo rectángulo, 40 es un cateto vertical. ¿Ya? También, y de ahí entonces ahí empezamos que si la vertical es 40, empleamos que el tiempo entonces que demora en bajar sería de 4 segundos, 40 entre la velocidad inicial sobre la gravedad, tiempo que demora en bajar. ¿Ya? La gravedad de 10 sería 4 segundos. Con ese tiempo de 4 encuentro la altura que sería 80 metros. Para hallar la dirección entonces formamos nuestro triángulo rectángulo vectorial. Horizontalmente sabemos que es 30, verticalmente sabemos que es 40 y la hipotenusa es 50. ¿Ya? Teorema de Pitágoras. ¿Ya? O también nos damos cuenta de que es un triángulo rectángulo notable donde el ángulo θ sería de 53 grados. Un avión se desplaza horizontalmente a 500 metros de altura a 360 kilómetros por hora. ¿A qué distancia horizontal de un blanco debe estar ubicado en tierra? Debe dejar caer una bomba para no fallar con el objetivo.
Hacemos la conversión de la velocidad horizontal de kilómetros por hora a metros por segundo, multiplicándolo por 5 sobre 18, donde obtenemos el resultado de 100 metros por segundo va el avión. Ahora tenemos la gráfica, horizontalmente 100 metros por segundo es lo que sale el proyectil, por el principio de inercia. Ahora tenemos que se encuentra a una altura de 500 metros, una distancia alcance horizontal D, que está ubicado el objetivo. Con la fórmula de altura entonces encontramos el tiempo, que sería 10 segundos que demora en caer. Entonces la distancia sabemos que es velocidad horizontal por tiempo, o sea, la distancia que debe estar el avión hacia el objetivo sería de 1000 metros, que sería 1 kilómetro. 14. Con la velocidad desconocida un cuerpo abandona la plataforma. ¿Qué tiempo tardará en llegar al piso? Entonces, como observamos, horizontalmente la altura es 20 metros. Con la fórmula de altura hallamos el tiempo. El tiempo sería 2 segundos, porque eso es lo que me piden hallar. Gracias, jóvenes estudiantes. Nos vemos en el próximo tutorial.